Luis Alfredo Garavito Cubillos es un pederastra, asesino en serie de niños y agresor sexual conocido como La Bestia, El Monje, Alfredo Salazar o el Monstruo de Génova, entre otros de sus apodos. Según los informes, Garavito asesinó a 172 menores de edad. De este personaje hablaremos hoy en Dimensión 593, donde los multiversos confluyen. Bienvenidos. Bienvenidos a Dimensión 593. Dimensionados, pero muy buenas noches. Es un gusto estar una vez más aquí con ustedes. Gracias a Dios no estoy solito. Estoy muy bien acompañado. El señor Ruiz hoy día fue secuestrado, creo que por los alienígenas o alguna de las tantas cosas que él no cree, se lo llevó. Pero por lo que dijo el episodio pasado. Suponiendo y conociéndolo, más que seguro lo devuelven. No debemos preocuparnos porque basta un par de horas y nos lo devuelven. Así de tranquilo, quédense con su señor Ruiz, que nosotros no lo necesitamos. Pero bueno, esperando que él se encuentre bien donde sea que esté. Querido Angie, ¿cómo estás? Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas, a la hora que nos estén escuchando. ¿Cómo vas? ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo te va? ¿Qué es de tu vida? ¿Apareció el señor? Y hasta que apareciste. Claro, yo siempre aparezco. Estoy ahí de incógnito a veces, pero aparezco. Hay cosas que hacer en esta vida. Hay cosas que hacer en esta vida. De vez en cuando. En las sombras. De vez en cuando uno tiene que tomarse vacaciones, a pesar de que esté ahí desde el chat, preguntando y viendo las cosas que dicen. Tomando nota de lo malo. Tomando nota así de, ay, ya, otra vez. Dios mío, qué vergüenza con los dimensionados. Pero bueno. Espero los dimensionados entienden y nos comprendan y esperemos que no haya mayores malos comentarios con esas afirmaciones del video pasado. Bueno, no hablemos de eso para que quienes no lo hayan visto se regresen al video, lo vean y nos cuenten qué opinan de todo lo que este par de personajes dijeron. Dejémoslo ahí. ¿Cómo vas? Porque Quique se siente decepcionado un poquito. ¿Cómo vas? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, todo excelente. Qué bueno, un poco me alegro. Con una sensación fea en el estómago con esta historia tan... Es fuerte, ¿no? Lo que vamos a hablar el día de hoy, el personaje del que vamos a hablar el día de hoy, es un personaje bastante oscuro. Y como en una parte de su biografía leí, podemos decir que él sí pasa de víctima a victimario. Y vamos a tratar de entender, o por lo menos conocer quién fue Garavito. El hallazgo de 3 cadáveres de niños desnudos, tumbados uno al lado del otro, con las manos atadas y decapitados, hizo presagiar a las autoridades que se encontraban frente al resultado de un culto satánico. Definitivamente, aquí mataron a alguien de ley fue satanista. Sin embargo, el diablo los mató. Sin embargo, me encanta cómo, no entiendo hasta el día de hoy cómo podemos llegar a esas conclusiones. Es que todavía me hago la imagen así, personas que han estudiado desarrollo de crímenes, que piensan que las cosas, que nos enseñan una lógica, ves a alguien muerto y dices, a satanista. A los forenses, a la prensa, satanismo. Sí. ¿Tú qué opinas? Yo creo que la conclusión más compleja a la que podemos llegar es satanismo. Así es. Es cosa del diablo. Sin embargo, la formación de un grupo específico de investigadores llevó a dar con la clave del dantesco descubrimiento. Estaban ante un peligroso pederasta y asesino en serie. 5 años tardaron en percatarse de que los cientos de desapariciones que se produjeron en Colombia tenían un único responsable: Luis Alfredo Garavito, alias La Bestia. Su detención tras el intento de rapto a otro menor hizo que terminase confesando cerca de 200 crímenes, todos ellos documentados en su agenda negra, y que fue condenado a 40 años de prisión. Presumiblemente, sí, su agenda negra tenía un diario. Hoy día decapité 3 niños. Presumiblemente Garavito saldrá en libertad en 2023 tras cumplir las 3/5 partes de su pena. Luis Alfredo Garavito Cubillos nace el 25 de enero de 1957
él nace en un pueblo colombiano llamado Génova, donde se cría junto a sus 6 hermanos. Él era el mayor, con un padre, Manuel Antonio, del que jamás recibió ningún tipo de afecto. Todo lo contrario, las palizas fueron la tónica habitual. Incluso sufrió toda clase de torturas, quemaduras con velas, cortes con navajas de afeitar, golpes con palos mientras lo ataba a un árbol, etc. Es decir, tenemos al hijo de un maltratador en potencia. ¿Sí? El padre de él era un tipo maltratador en todo el sentido de la palabra. Y de esas personas que creía que la educación... que le daba el padre. Así es. Él, al parecer era el típico papá que creía esta frase de con sangre ¿cómo era? La letra con sangre entra, y maltrataba a su hijo a un nivel ya bastante fuerte. Estas vacaciones no fueron el único trauma que Luis Alfredo tuvo en la infancia. Un amigo de la familia lo violó con 13 años. Y tiempo después el muchacho trató de vengarse contratando a unos sicarios. A partir de entonces, la víctima se convirtió en verdugo y desarrolló una personalidad agresiva, iracunda, psicótica y paranoica, sumada a una fuerte atracción sexual hacia los niños. Bueno, él tenía 13 años cuando lo violaron, entonces es bastante... Y más torturas que venían del padre. De hecho, a los 14 años cometió su primer intento de violación. Acorraló a un pequeño de 5 años, pero antes de que suceda algo, ya lo descubrieron. Aquella pedofilia desembocó en una ola de crímenes que emergió cuando Garavito contaba con 35 años. Cuanto más torturaba a sus víctimas, más placer sexual sentía. Es decir, el nivel de la tortura que él llevaba hacia las víctimas que secuestraba e intentaba violar, hacía que su nivel sexual, su placer sexual, se vaya incrementando proporcionalmente. Entonces, imagínate los niveles que llegaba de tortura para él poder sentirse totalmente satisfecho. Sí, y se dice que él ya desde temprana edad trabajaba. Y trabajaba en unas cafetaleras que donde él vivía es donde se daba el café. ¿Ya? Y en ese momento en una borrachera, porque él a los 12 años ya era un alcohólico. Y que en una de esas borracheras con sus compañeros de trabajo, cuando uno fue a orinar, él intentó abusar de él, pero al ser del mismo tamaño o un poco más grande que él, se defendió y le dio una paliza. Y se recorrió por todos los trabajadores de esa cafetalera que él era un marica. Por eso ya él en ese momento decide irse de Génova. Antes de comenzar su carrera criminal, si eso lo podemos llamar como carrera, él llevaba una aparente vida normal, ejerciendo como vendedor ambulante de estampitas religiosas. Imagínate eso. Vendía estampitas del Papa Juan Pablo II y del Niño del 20 de julio, con las que recorría gran parte del país, y aunque su comportamiento era poco sociable, con tendencia a la venganza, Garavito trataba de calmar aquellos fantasmas, como tú decías, con cantidades de ingestas de alcohol. Pero aquello no hacía más que incrementar sus estallidos violentos contra todo aquel que estuviese delante, parejas, jefes, compañeros de trabajo. Con quien fuera, él estallaba con esa violencia y esa ira que llevaba por dentro. El pederastra finalmente cruzó la línea en 1992, una época en que Colombia se encontraba sumida en una guerra civil, donde miles de ciudadanos lo perdieron todo y acabaron en la calle, y por la que cientos de niños quedaron huérfanos. Y son estos quienes serían el blanco perfecto para los abusos de Garavito. Nadie los echaría, él supongo que llegó a razonar así, y dijo, bueno, nadie los va a echar de menos si estos niños desaparecen, porque son huérfanos. Claro, y nadie nos echó de menos porque él pasó años haciendo eso y nadie... 5 años. Durante 5 años Garavito perpetuó cientos de asesinatos movidos según él por un impulso. Según él, todo sucedía de repente y sin planificación. Eso era lo que él afirmaba en algún momento. 5 años pasó haciendo todo esto. Pero la realidad era completamente otra. El pederastra planeaba cada asalto y tortura con sumo cuidado
Y para evitar ser descubierto, exacto, y para ser descubierto cambiaba constantemente de aspecto y se disfrazaba de sacerdote, granjero, anciano, vendedor ambulante o profesor. Sí, decía que de repente era un impulso que lo hacía, pero lo tenía todo perfectamente planeado. Como tú dijiste hace un momento, era un literal, él llevaba esto a cabo como si fuera un ritual. Lo planificaba, lo pensaba, era perfectamente cuidadoso con cada paso que debía dar. Al punto que, como te digo, escogía el tipo de disfraz perfecto para poder elegir al menor, que era entre 6 y 16 años, los cuales obviamente vagaban por la calle buscando comida o simplemente Exacto, afecto. y si se les acercaba Porque eran niños de la calle. o un vendedor de helados o un maestro ofreciéndole dinero o comida, obviamente ellos iban a ir corriendo detrás del hombre. Obvio, imagínate un niño huérfano, un niño de la calle, ¿sí? Un niño sin hogar, y de repente se te acerca un granjero a ofrecerte comida. Mira, tengo manzanas, ven, te doy, no sé, naranjas. O se te acerca un anciano, o como tú dices, un simple sacerdote que te ofrece hogar y demás. Los niños no iban a dudar en ningún momento de ese tipo de personas. Y es ahí, y además hay que tomar en cuenta que él, una de las cosas que más prometía era dinero, ¿no? Les decía, oye, te voy a dar tanto dinero si tú me acompañas, si tú vienes conmigo, cualquiera de esas cosas. Una vez que captaba la atención y se ganaba la confianza de los niños, los animaba a dar un paseo hasta cansarlos, mientras él se iba bebiendo una botella de brandy. Cuando estaba lo suficientemente ebrio, los arrastraba hasta un lugar apartado e iniciaba una tanda de torturas. Según los informes forenses, los cadáveres encontrados presentaban signos de un sufrimiento extremo. Atados de pies y manos, los golpeaba y pisoteaba en el estómago, pecho, espalda o cara. Los marcaba, cortaba o mutilaba con cuchillos o destornilladores, para después violarlos brutalmente. O sea, imagínate el nivel al que llegaba de pisar a un niño atado de pies y manos, pisarlo en el estómago, pisarlo en el pecho, pisarlo en la espalda, pisarlo en la cara, luego machacaba, cortaba o mutilaba con cuchillos o destornilladores. Y luego de que hacía todo esto, los violaba brutalmente. Y solamente alcanzaba el clímax del placer cuando los degollaba. Él necesitaba degollar a sus víctimas para sentirse totalmente satisfecho. Pero es que era un odio, una brutalidad tan fuerte con lo que lo mataba, con lo que los torturaba. Hacia qué era, o sea, no sé, ¿tú crees que él veía qué era lo que él veía en los niños para tener ese odio hacia los niños? Sabemos que él tuvo una infancia, sí, pero él veía en un niño a su padre, o él veía a ese niño que fue torturado y violado, el cual no quería volver a sentir. ¿Con quién acababa en su psicología? ¿Con el niño que violó a su padre? Él violó a varios niños y los dejaba ir. Pero él dijo que al ver al último niño el dolor y el sufrimiento en su cara, él dijo que lo más piadoso sería acabar con sus vidas, para que no tuvieran que sufrir y tener esa marca toda su vida. Pero qué forma de... O sea, iba a decir algo como está bien que los mates. No está bien que los mates, pero me refería a... No hagas nada. Sí, simplemente, exacto, pero ¿por qué a ese nivel de tortura para acabar con ellos? El nivel de clímax que él ya utilizaba era demasiado fuerte, por eso su apodo, ¿no? La bestia, porque era ya realmente enfermiza la forma en la que terminaba torturando. Sí, tras los asesinatos... Para apiadarse de él y en vez de dejarlo sufrir toda su vida, ¿cuál es, tenerlos marcados, era matarlo. ¿Qué piedad puede haber en eso? Tras los asesinatos, Garavito abandonaba los cadáveres en algunos descampados que empleaba. Así, los botaba ahí en algún terreno, en algún lugar.
Tuvieron que pasar varios años para que las autoridades descubrieran los restos óseos de los pequeños en lo que inicialmente creyeron que eran ritos satánicos. Los primeros se encontraron a finales de 1997 y eran los cuerpos inertes de 3 niños que permanecían juntos, desnudos, maniatados y con las gargantas seccionadas. Ante la escena, las autoridades iniciaron la inspección ocular de la zona en búsqueda de pruebas. A pocos metros de esta especie de fosa localizaron una nota manuscrita con la dirección de la novia de Garavito. Sí, exacto, pero se dice que primero consiguieron a 2 cadáveres de niños que estaban juntos. Y ahí comenzaron a escarbar y a buscar en toda la maleza y encontraron el tercero, pero que ya tenía mucho más tiempo. Así que por eso fue que siguieron buscando más en ese campo. Y ahí es donde encuentran la dirección de la novia. Uh-huh. Cuando arriban al domicilio y registran la estancia, no hallaron ni rastro del asesino, pero sí varias bolsas con sus pertenencias. Ante la magnitud de estos asesinatos, la policía creó un departamento especial para poder capturar al fugitivo. En los siguientes 2 años, la búsqueda fue incansable. Sin embargo, Garavito jugaba con todo a su favor. Sus constantes cambios físicos y la utilización de disfraces y nombres falsos dificultaron su detención. Mientras los investigadores no paraban de desenterrar a niños mutilados en más de 60 ciudades, el apodado como la bestia, el monje o el monstruo de Génova continuaba en sus andanzas. Hasta el 22 de abril de 1999. Un indigente salvó a un menor de acabar como el resto, torturado y bajo tierra. Garavito lo raptó en plena calle y tras llevarlo a una zona boscosa empezó a besarlo y a intimidarlo. Los gritos de la víctima alertaron a un indigente que no dudó en tirar piedras al pederastra para espantarlo. Así fue como el infante escapó y la policía detuvo al fin a Luis Alfredo Garavito. Pero la manera en que lo descubren, él no se preocupaba en esconderse ni absolutamente nada, porque luego de que sucedió esto, la policía buscó alrededor, no lo encontró. Luego de que montaron al niño a la patrulla, iban dirigiéndose a un UPC, se puede decir. No sé, a una unidad policial, a una unidad de policía. Cuando iban en la patrulla, el niño lo vio. Él iba caminando tranquilamente y el niño comienza a gritar, es él, es él, es él, y ahí lo detienen. Es que la idea de, imagínate, ya habían pasado casi 5 años en que él podía hacer y deshacer, no tenía ningún problema, nadie daba con él, utilizaba disfraces, confundía con otros nombres. Supongo que él dijo, bueno, este niño queda lo suficientemente traumado para no recordarme, pero su suerte jugó completamente en contra. Yo creo o supongo que en algún punto él se confió de que si ya había pasado tanto tiempo sin descubrirlo, esta vez iba a pasar lo mismo. Pero en ese momento, como tú dices, el niño lo logra reconocer y la policía al fin lo detiene. Al inicio, dime. El último niño que él violó, que él dejó libre, él relató todo lo que este tipo le hizo y cómo se despidió de él, el descarado. Este niño es William Trujillo Mora. ¿Ya? Fue la última de violación. Lo dejó libre. Y Garavito en ese tiempo tenía 22 años. Este hombre ya relata que estaba jugando solo cerca de un cafetal. Eran entre las 12 del día. ¿Ya? Simplemente siente cuando un hombre lo agarra del cuello y lo arrastra hasta el cafetal, y allí le muestra el cuchillo y le dice que no grite, que no haga ninguna bulla o lo mata. Y en ese momento él empieza a desnudarlo, lo comienza a besar de manera asquerosa por todo el cuerpo, comienza a morderlo y lo obliga a que le practique sexo oral. Y como no lo hace bien, el tipo lo besa y le succiona la lengua de una manera dolorosa y le dice, así tienes que hacerme a mí. Y el niño accede y lo hace, y el niño accedió a todo momento, y él relata que no lloró, no se quejó y siempre le decía que sí. Y en tanta desesperación y dolor del niño, el niño le pregunta a Garavito, ¿cuándo me vas a soltar?
y Garavito le dice cuando suenen las campanas. Lo atrapó a las 12 y tenía que esperar las campanas del otro día a las 6 de la mañana de la iglesia. El niño relata que su madre lo estuvo buscando, pasó cerca de allí gritando el nombre y Garavito lo agarró del cuello y lo enterró en la tierra para que no pudiera responder ni decir absolutamente nada. Y a la hora de dormir, Garavito tenía estas botas de caucho, Ajá. las altas, que metió los pies del niño ahí y luego mete los pies de él para que no se le escape y lo abraza, aún estando el niño desnudo. ¿Ya? Luego al otro día, cuando ya al fin suenan las campanas, Garavito lo deja, le entrega la ropa y le dice que salga con cuidado y vea que si no hay gente. El niño se asoma y le dice que no hay nadie. Entonces Garavito voltea y le dice, entonces ya te puedes ir. El niño lo mira y Garavito simplemente le sonríe y le hace así. Y se va. Y el niño sale corriendo. Descarado. Gracias, chao. Pero él fue el último niño que violó sin victimizarlo, o sea, sin volverlo, sin asesinarlo. La última, bueno, ya no es niño, no, ya es un hombre, pero... Sí, ya es un hombre ya. Él dice que él quiere, ha enviado cartas y ha pedido que dejen ir a verlo a la cárcel. Y las personas le preguntan que, ¿pero por qué? ¿Para qué quiere verlo? ¿Ah? Quiere decirle en la cara de que el hecho de que alguien lo haya violado no quiere decir que él también tenga que ser un desgraciado. Eso es lo que dice, que quiere verlo y quiere decirle que logró salir adelante y que lo superó. Y que quiere restregarle en la cara todo eso. O sea, yo no tendría los pantalones para volver a ponerme frente a ese tipo. Pero imagínate, él le quiere demostrar porque pues, Garavito en algún punto cuenta su historia y él o sea, afirma que todo este dolor es porque su padre porque lo violaron a él cuando era un niño. Sí. Y claro, o sea, yo me transformo en un monstruo porque porque me violaron. Pero él quiere decirle, oye, no porque eso pase, porque tú lo hiciste conmigo y yo no me convertí en un monstruo. Sí, este hombre tiene una familia, tiene hijos. Es un buen padre. Al inicio del interrogatorio, cuando ya habían capturado a Garavito, él negó ser el responsable de la muerte de 114 víctimas. Todas ellas documentadas gracias a la agenda confiscada por la policía en la casa del novio de Garavito. Aún así, el detenido se mantuvo firme negando la mayor, pero las autoridades empezaron a acorralarlo. Primero con pruebas. En las escenas de los crímenes hallaron las cuerdas con las que maniataba a los niños, restos de su ADN en los cadáveres, además de una botella brandy vacía, siempre de la misma marca. También lograron hacer un croquis de sus movimientos en los últimos años y que coincidían con las fechas de los asesinatos. Viajes en autobús, estancias en hoteles, denuncias por altercados por la embriaguez, pero los agentes siempre llegaban tarde. Sí, también una de las quemaduras que sufrió en un asesinato también los ayudó a detectar que fue él. Ninguno de estos indicios hicieron que el pederastra se viniese abajo. Solo sucedió cuando un miembro de la policía científica, le puso delante un estudio detallado de la forma en la que mataba a los niños. Ver y escuchar en boca ajena sus propios actos criminales lo derrotaron y no paró de hablar en las siguientes 12 horas. 12 horas duró su declaración. Pero si ves el video, el muy descarado llora. Llora y llora a gritos diciendo, no, Dios, no, ¿por qué? Y luego se va a una esquina, se arrodilla, reza y ya comienza a decir todo. Aquí dice, él pidió un mapa y también la agenda donde tenía documentados los crímenes. Entonces, señalando el plano, dijo, aquí enterré todos los cadáveres. Uno por uno desglosó las fechas, las ciudades y cada palito escrito al lado. 1, 2, 3, 4, dependiendo de cuántos pequeños hubiese asesinado en cada localidad. Pidió perdón a Dios. Pido perdón
Pido perdón a Dios y a ustedes y a todos aquellos a quienes yo haya hecho sufrir, gritó durante la confesión. Y aunque aseguró que no tenía ninguna perversión sexual y que tampoco era homosexual, Garavito confirmó ser responsable de la muerte de 140 niños. La absoluta, Todos eran niños. sí, la absoluta frialdad con la que describió cada ataque, sin temblarle la voz, conmocionó completamente a las personas que estaban presentes en su interrogatorio. Pero él recordaba perfectamente dónde, cuántos. Pero es que pero recuerda que él lleva consigo una agenda. Él lleva consigo un diario donde va escribiendo, una bitácora, donde él va escribiendo lo que pasa con cada una de las víctimas. O sea, no solamente es un recuerdo, él crea una memoria escrita de cada uno de sus actos. O sea, aparte de violentar a la víctima, se da el gusto de sentarse y decir, hoy, 24 de abril, yo, y escribía todo. Por eso es que cuando encuentran ese día la policía le dice, aquí están todas las víctimas, y él aún así dice, no soy yo, no fui yo. Pero por algunas pruebas en su ropa que tenían larvas de mosca, también creían que luego de matarlos él volvía a tener relaciones con los cuerpos. ¿Pedofilia? Sí, porque ¿Será? al momento de... En esas bolsas que también encontraron habían pantalones y ropa interior de él que tenían larvas de mosca. Así que ellos llegaron a la conclusión de que él volvía a esos lugares a tener sexo con los cadáveres de los niños. En sus confesiones él dijo, cada vez que yo tomaba, es decir, cada vez que bebía alcohol, me daba por ir a buscar a un niño. Aquella fuerza extraña que decía que lo dominaba por completo, le llevaba cada noche a cazar nuevas víctimas y a practicar ritos satánicos con su cuerpo. Hice un pacto con el diablo. Tenía que salir el diablo en todo esto. O sea, no. ¿Qué pasó con las estampitas que él vendía? Ahí hizo un pacto, pues. Ahí intercambió estampitas por su alma. No tengo idea qué pasó con las estampitas, pero tenía que salir el diablo por aquí. Hice un pacto con el diablo, soltó para justificar las macabras vejaciones, además de resaltar sus presuntos malos tratos recibidos por su padre. Es que es la justificación más común cada vez que hacemos algo. El diablo me impulsó, el diablo me dijo, hice un trato con el diablo. Es que el diablo, pobre diablo está... Ya déjenlo tranquilo. Tipo, ya creo que ya se jubiló. Ya así sentado y otra vez. Pero ¿y ahora por qué yo? Todo ello llevó a los psiquiatras forenses a elaborar un perfil psicológico claro. Es un hombre muy peligroso que finge emociones que no siente, se excita con el riesgo y al que le encanta la sensación de dominio y de ejercer un papel superior. Es muy interesante esa parte de finge emociones que no siente y se excita con el riesgo. Es decir, tenía una capacidad de no sentir empatía y de fingir esas emociones de tal forma que hasta podía convencerte de que se estaba sintiendo culpable. La excusa del alcohol no tuvo cabida para los expertos que le examinaron porque él era totalmente consciente de lo que hacía. Aquí, por lo menos en Ecuador, no sé, en otros países, pero aquí en Ecuador hay un viejo dicho que cada vez que alguien dice, ay, es que estaba borracho, le dicen, no, señor, borracho no come, no puedo decir esa palabra. ¿Puedo decir caca aquí? Bueno, no sé. Es borracho no come caca. Así de simple. O hay otra peor expresión que es borracho no come mierda. Pero es la idea de que cuando estás borracho, no es que por estar borracho puedes hacer o dejas de hacer cosas que no están dentro de tus cabales. Puedes estar borracho y aún así sabes lo que estás haciendo. Entonces no pueden ponerle tampoco la excusa de es el alcohol y mi pacto con el diablo. De hecho, uno de los investigadores
explicó durante el juicio que Garavito siempre seguía un mismo patrón en su ritual de la muerte. Llevaba a sus víctimas maniatadas a lugares solitarios. Los obligaba a practicarles sexo oral. Luego los penetraba. Y mientras ejecutaba la violación, con cuchillas les rasgaba la espalda. Y finalmente los remataba con una puñalada en la costilla izquierda. Ese era su ritual de siempre, cada vez que era el ritual de la muerte que él practicaba. Entonces, si era un ritual tan perfecto, y luego los degollaba. Y se los ponía en la boca a los niños. Dios. Cuando ya estaban muertos se los quitaba y se los metía en la boca. Con una personalidad desinhibida que jamás frenó sus impulsos de asesinos, el detenido también presentaba tendencia a la depresión y al suicidio. Aparte de poseer un carácter fácilmente irritable, de ahí que hasta la celebración del juicio permaneció en una celda de alta seguridad en la prisión de Villavicencio. Querían que Garavito no acabase con su vida. Finalizado el juicio en diciembre del 2001, el tribunal lo condenó a 1.853 años y 9 días de prisión por el asesinato de 138 víctimas. Lo condenó a 1.853 años y 9 días de prisión. A este señor debieron haberle rebajado los 9 días. Si quería portarse buena gente. Solo los 9 días. ¿Cómo pasaron? Ya, para que vean que somos humanos, le vamos a dejar solo en 1.853 años. Ya, los 9 días de perdonarnos. No obstante, gracias a su colaboración a la hora de localizar los cuerpos y a que la ley colombiana establece penas máximas de 60 años, el asesino vio reducida su pena a 40 años. Aquí la respuesta de lo que hablamos al comienzo, que decíamos de que es muy probable que Garavito salga libre, ¿verdad? En el 2023, tras cumplir 3/5 partes de su pena. Pero ¿en qué cabeza cabe de, bueno, nos ayudó, nos dijo que estaba aquí, pongámosle 40 nomás? Ese es el problema. La justicia tiene a veces estos. ¿Dónde está Cristian? Sí, no, Cristian. La justicia tiene estos triquiñuelos. Hay una frase bastante. Yo hoy día estoy con frases, se notan. Hay otra frase que sabe decir: echa la ley, echa la trampa. Y es una frase de los abogados, señor Ruiz, ¿sí o no? Afírmelo, ¿no? Y no me diga que no. Y el resto de abogados que lo están viendo saben de lo que hablo. Hay esa famosa ley que dice: echa la ley. Esa famosa frase que dice: echa la ley, echa la trampa. Porque frente a toda ley encuentran la forma de interpretarla de otra manera para salir beneficiados. ¿Pero qué pasó con esas tradiciones bonitas de la silla eléctrica, la horca? No, por favor. A ver, Duarte, en eso sí, no, a ver, yo en eso sí yo tengo que ser, no, yo en eso sí tengo que ser sumamente enfático y yo no creo que ni la silla eléctrica ni la horca sean tradiciones que haya que mantener. La hoguera sí. La silla eléctrica y la horca es de 2 segundos. La hoguera, para este tipo de personas, es mucho más purificante. El fuego purifica. Ahí le quemaba sus pecados. Eso sí es un brujo. Señores de la Santa Inquisición, eso es un brujo. Eso. No hacer té. No entender para qué sirve el laurel. No quemar hierbas para limpiar las malas energías en la casa. No. Eso. A eso. No es un hombre que tenga mucho pelo. No es un tipo que de repente sale medio peludo y por alguna enfermedad genética, no, a eso no se mata. Bueno. Exacto, pero ¿por qué solo 40 años? No. Así, cuando tenga, sí, la Santa Inquisición debería manejar las cárceles en algunos lugares, ¿te has dado cuenta? Ya, ok, respetemos la vida. Yo sé que muchos dimensionados están diciendo ya están estos violando los derechos humanos. Sí, yo sé, yo los conozco. Miren este caso. No hay problema, respetemos los derechos, pero que la Inquisición simplemente lo cuide. Lo cuide durante los 40 años. Lo cuide. De la forma en los que ellos cuidaban antes, también defendiendo los derechos de los humanos. Pero bueno.
Todo apunta a que, como te decía, si él llega a cumplir estas 3/5 partes y sigue manteniendo su buen comportamiento, podrá optar por la libertad condicional. Dicen que él ahorita hace pulseritas, cadenitas y todas esas cosas en su celda. Pero lo tienen aislado porque a donde salga con los demás lo matan. hay leyes dentro de las cárceles y eso sí se sabe, que en violadores de niños y demás, en algunas cárceles es muy conocido que hay como una ley interna que no es que... Pero me encanta. ¿Qué hiciste tú? Maté a 5 hombres, tú, a un niño, ta. Sí, se supone que... Bueno, ya. Eso hablaremos con alguien que lo conozca más a fondo, porque si hay una como... Hay ley interna. Pero como decías tú hace un momento, y al comienzo de este programa, la justicia divina o la justicia o el karma, ok, una de mis frases favoritas, otra frase, la tercera en el día es, no llames karma a lo que te pasa por pendejo. Pero en este caso, si es karma, la salud de Garavito se resquebraja. Desde hace años padece leucemia y ha tenido que ser atendido en distintos centros hospitalarios. La última vez fue el pasado verano, cuando lo trasladaron de urgencia de la cárcel de Tramacúa de Valledupar debido a una recaída. Actualmente se encuentra en estado terminal. Hasta la fecha, el recluso pasaba las horas solo en su celda y confeccionando pendientes y collares. Le prohibieron salir porque instituciones penitenciarias temían por su integridad física, como nos contabas hace un rato. Por eso evitaban que el colombiano tuviese contacto con otros presos peligrosos que veían en Garavito al peor de los monstruos. Es que, a ver, seamos francos, si lo analizamos así fríamente, totalmente sin empatía por nada ni nadie. Yo soy un criminal, ¿ok? Estoy robando. Y posiblemente pongámonos en ese papel de estoy robando porque no tengo trabajo. Y en ese robo termino en una balacera y puedo estar matando a una persona o por nervios disparo, que es una de las cosas que muy comúnmente pasa. Sí. Por nervios disparo y mato a una persona y me voy preso. Pero por una simple lógica geopolítica, podemos decir que una persona promedio tiene una familia. Entonces, ser yo un criminal que me he dedicado, que maté a alguien por error, o que he sido un, entre comillas, sicario y sicario entre bandas, entonces acaba con ese que asesinó al de allá, lo acabo. Mata a ese de allá que nos está quitando el ya, en ese tipo, ¿no es cierto? Pero también tengo familia. Entonces, dentro de esa filosofía, si eso cabe el término, entenderíamos que hay una cierta norma. O sea, matas a personas o acabas con la vida de personas que de una u otra forma son tus pares. O por error. Pero de repente te topas con una persona que pudo haber matado a tus hijos. Que pudo haber violado a tus hijos. Claro. Y a un niño no se topa. O sea, por último, si estuve robando por necesidad, era por mi familia. Entonces a mi hijo no lo topas. Y hay personas que tienen eso. Vuelvo, insisto, hay miles de criminales en la cárcel. O sea, eso hay que entender, que hay miles de criminales. Pero hay hay un tipo de criminal que te dice... Un violador de niños lo iban a violar con los 1001 objetos y lo iban a destrozar. Hay esa famosa ley de las cárceles, si mal no me equivoco. Si algún dimensionado tiene más información sobre esto, si alguien de las personas que nos está viendo puede un poco más y conoce un poco más de esto, nos encantaría que nos escriban. Ya saben, pueden escribirnos tranquilamente a nuestro correo dimension593.es@gmail.com o buscarnos en las redes sociales como Dimensión 593 y cuéntenos. Es más, en este video déjenos sus comentarios acá abajo en la caja de comentarios, escríbanos, díganos qué saben sobre estas famosas leyes, qué más han sabido en estos casos que ocurre, que nos encanta leerlos y nos encanta aprender junto a ustedes. Él mismo reconoció, ya estando entre rejas, dijo: cometí una serie de conductas que infringen las normas penales y las morales. ¿Cómo lo redujo?
Ajá, una serie de conductas. Pero, soy un ser humano igual a cualquier otro, No, con fallas, pero no me considero peligroso. mato a 200 niños, pero no soy peligroso. Así se lo explicaba a John Sistizaga en el capítulo Infancias Robadas del programa Tabú, donde Garavito insistió en haber cometido una cantidad de errores de los cuales está bastante arrepentido y estoy pagando una pena. Esto es muy duro. Pero aquel testimonio no corresponde con la realidad. Fue una retalía de excusas que incluso hicieron temblar al periodista español. Ahora entiendo que esa mirada sin vida fuera capaz de hipnotizar a todos aquellos niños, de bloquearlos. Porque esa mirada da miedo, decía Sistiaga. Y es que cuando la bestia se despidió, le sonrió y le dio recuerdos para sus hijos. Después de que este periodista va y lo entrevista y este tipo le cuenta todo lo que ha vivido y le dice que él se está arrepentido, el momento en que se despide, se sonríe y le dice: a propósito, llévale esto a tus hijos. Y yo se los lanzo en la cara, yo los quemo, me lavo las manos, no sé. Y realmente eso es lo que hablábamos, ¿te acuerdas? Cuando hablaban acerca de quién era Garavito, de qué había llegado a ser, decíamos que en uno de sus análisis psicológicos, este personaje era entendido como alguien que podía fingir emociones que realmente él no sentía. Sí, y Garavito en esta entrevista le dice a él: yo recogí una gatita, la cuidé, la quiero, pero la gatita se me escapó. Y ahora siento un gran vacío en mi corazón porque ya no sé dónde está esa gatita. Ahora comprendo lo que esos padres sienten. No, o sea, te juro que es un enfermo ese tipo. Hay testimonios de que Garavito no solamente estuvo en Colombia. Se sabe que Garavito también estuvo por acá, por nuestro país, en Ecuador. Es más, la justicia ecuatoriana lo condenó a 22 años de reclusión. ¿Y por qué cuando lo termine ya lo mando para acá? No, yo sí. En Ecuador, Los que le faltan. en una noticia publicada por la revista Semana, hay una senadora de nombre Gilma Jiménez del Partido Verde. Según su investigación, el detenido estaría por dejar la prisión en su país, pues habría informes de buen comportamiento. Por ello, pidió a la Cancillería colombiana que tramitase la extradición de Luis Garavito hacia acá. En una noticia publicada justamente por esta revista, Jiménez dice: estamos muy cerca de que Garavito salga. Es imposible saber exactamente cuándo, porque si él sigue estudiando, entre más días pase, mejor será su pena. En Ecuador no ha habido pronunciamiento oficial alguno. El expresidente de la Corte de Justicia Pichincha, Gustavo Medina, explicó que si hay una condena previa en Ecuador, podría pedirse a Colombia que se reviese la situación de esta persona. Sin embargo, hizo una aclaración: tiene que haber una petición de Ecuador, pero esa solicitud no es de extradición, sino de otra naturaleza, para que por razones de reciprocidad el Estado colombiano coopere y se haga efectiva una sentencia condenatoria dictada por el juez ecuatoriano. Es decir, no lo podemos traer, no podemos pedir extradición a Ecuador, pero sí podemos pedir que el rato que él esté a punto ya de salir, la justicia colombiana diga: ok, mira, si ves el patio y ahora date vuelta, regrese, porque tiene que cumplir 22 años que Ecuador lo sentenció y de vuelta de... Pero eso debe haber... Que dijeran, exacto, te condenamos por esto, pero llegaron más pruebas por esto y para adentro otra vez. Ajá. Durante la elaboración del perfil psicológico, se afirma que hubo una pregunta, que es: ¿por qué la sexualidad con niños y no con adultos? El detenido respondió: así me nació, no sé por qué, sentía placer.
aunque cuando había homicidio me llevaba la culpabilidad. O sea, él sentía culpable ya una vez que mataba a los niños. O sea, él lo mostraba así como que, ay, estoy en dieta, me como una torta, luego de la torta, ay, ¿por qué me la como? En Ecuador se sabe que en 1998 el hombre estuvo en el entonces Cantón Santo Domingo de los Áchilas, en Chone y en Manabí. Bueno, Chone, Manabí. Chone es parte de Manabí. Fuentes de la fiscalía dijeron que este organismo no se encarga de pedir las extradiciones, sino los jueces. Según el penalista Rodrigo Buccelli, tras conocer la noticia, fiscalía podría actuar de oficio. Sí, este tipo también es racista. Solo eran niños blancos, ojos claritos y así. Por eso en una parte de Colombia, no me acuerdo cuál era, no estuvo mucho tiempo porque la mayoría eran de color. Sí. Supongo que por eso estuvo en Manabí. Manabí y la gente. Ay, me salvé por el color. Ok. Ese silencio para quienes nos estén escuchando, por favor pueden ir al video y ver la cara que yo estoy poniendo. Es que, ¡Duanji! Ya, para romper un momentito. Algún día les contaremos a los dimensionados por qué te digo que eres mi conciencia. Ah, sí, cierto. Por si acaso, si alguien en algún momento nos ve, sabrán que para mí Duanji es mi conciencia, mi corazoncito y mi alma. Así es, son mis 3 apodos para ella. Tenemos un buen nivel de amistad y siempre le digo, desde que la conozco, le digo, eres mi conciencia, mi corazón y mi alma. Si alguien sabe el por qué, nos deja en los comentarios y trataremos de premiarlos de alguna manera. Si no, en algún futuro trataremos de enseñarles el por qué. Pero bueno, envíen por qué creen que yo le digo a Duanji que es mi conciencia, mi corazón o mi alma. Y vamos a ver quién le atina a la respuesta. Pero bueno, eso es Garavito. Esto es la bestia, el sacerdote, el profesor o todos esos apodos con los que él se dio a conocer. Esto es lo que les podemos contar de este personaje. Realmente es algo macabro. No sé, hay veces en que cuando hacemos este tipo de episodios, no sé si prefiero seguir hablando de aliens, sobre el lobo y demás, y quedarme en ese terror a entender que el ser humano puede llegar a ser un monstruo muchísimo peor. Exacto, yo mientras lo leía a mí me daba dolor de estómago, me imaginaba a mis familiares pequeños, me entraba una ira, una rabia de... No sé, es horrible. O sea, mientras hay personas que... hacer esto. Mientras hay personas que buscamos o que trabajamos o que hacemos 1001 actividades pensando únicamente en el desarrollo de esos niños, hay otros que quieren destrozarlos y eso creo que es pagado de otras maneras. Esto de Garavito también pasó ahí a la par con lo de el monstruo de los Andes, ¿no? Sí, el desdentado de los Andes. Como te decía, es hasta doloroso pensar o imaginar que ese tipo de cosas te puedan suceder y que puedan suceder a personas cercanas. Y quienes tenemos niños, quienes tenemos sobrinos, imaginar que un niño haya pasado por un proceso así, realmente da mucho que pensar en el tipo de sociedad en la que estamos criando a los niños. Por eso, ahora más que nunca, ahora más que cualquier época, yo creo que es el momento de... Yo otro día le decía a un amigo, poniendo un ejemplo de lo que les quiero decir, cuando yo era niño, hace muchos años atrás, había una libertad en Quito, era una ciudad muy, muy segura. Nosotros nos dejaban ir con bicicletas, viviendo a una cierta distancia, sale en la bicicleta, andar por la ciudad, anda al parque y regresa. Y no había problema. Claro, y a mí también. Pero aún así... Nos bañábamos y jugábamos pelota en la calle como hasta las 6 de la noche que ya... ¡A dormir! Exacto, pero aún así, a mí mis papás me decían con quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, a tal hora, en tal lugar, en tal sitio. O sea, no había celulares, no GPS, pero el GPS ya era la orden de dónde debías estar, a qué hora, en qué lugar y con quién ibas a estar. Y no podías salirte de ese entorno, ¿verdad? Entonces yo le decía a este amigo mío, ¿recuerdas cuando éramos niños? Había una seguridad, pero aún así había un control.
Ahora es lo opuesto. La inseguridad es cada vez más alta y el control es cada vez más bajo. Entonces no importa, mi hijo el bus lo deja en la casa, él entra solo a la casa, ya sabe, yo le dejo la comida en la refri, es que... Y los padres han tratado de darle una libertad a los chicos que no creo yo que debería ser tan amplia. Pero bueno, ahí hay diferencia de criterios. Porque muchos de estos padres no sepultaron los restos de su hijo hasta años después. Hasta años, imagínate, 5 años sin saber de tu hijo, con la misma esperanza de capaz se perdió, de capaz algún momento lo encuentro y de repente la noticia es que un tipo lo violó y lo asesinó. Debe ser algo muy doloroso para ellos. Sí, en la entrevista de este español, entrevistó a uno de los padres de alguna de las víctimas de este tipo y él dice que no lo acepta y que su hijo está vivo por algún lado y que está bien y que algún momento en su vida lo va a encontrar. Para los dimensionados jóvenes que sabemos que tenemos, para todos ustedes chicos que sabemos que nos siguen, que están pendientes siempre de Dimensión y que posiblemente lo que estamos hablando ahorita digan, ay no, pues estos ya están viejos pensando de esa manera. Nosotros hacemos estos programas primero porque este tipo de temas sí, nos gusta investigarlos, pero como alguna vez lo dijimos con el señor Ruiz, no los hacemos con el fin de levantar el morbo. Los hacemos con el fin de una forma satírica, de una forma irónica, reírnos un poco de las cosas malas de esta vida, pero para que ustedes comprendan y entiendan el tipo de seres humanos que hay fuera de sus paredes. Aprecien lo que tienen cerca. Le dicen no. Exacto, aprecien lo que tengan cerca y tengan mucho cuidado porque no queremos en Dimensión tener que hablar de uno de ustedes. Y eso que les quede la respuesta. Ok. Por ahora, sin la presencia del señor Ruiz en este programa, no hemos tenido un abogado aquí, por lo tanto no ha habido mayor problema. No, mentira. Te extrañamos, Cristian, te extrañamos. No. Este es mi momento de bulearte, ya que tú me buleaste el anterior. Entonces, gracias por haber estado aquí, mi estimado. Que me toca cuando falta ver de qué te decimos. Listo, Angie, muchas gracias por estar aquí. Un gusto haber estado nuevamente con ustedes. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Y ya saben, como siempre les digo, si existimos tú y yo, si existe el cielo y la tierra, si existe Dimensión 593, ¿por qué no puede existir algo más? Por favor, niños, tengan cuidado y háganle caso a sus papás. Si dicen que no, es no y es por algo. En eso sí, eso es totalmente verdad. De mi parte, Dimensionados, muchas gracias por estar aquí. Gracias una vez más a las personas que nos siguen, que nos escuchan, que están en redes, que nos escriben, que nos mandan mensajes. Muchas gracias por ese cariño, muchas gracias por estar al pendiente de nosotros. El otro día me decían, ¿qué pasa? ¿Por qué en Instagram no estamos? Sí, hemos estado un poco atrasados con redes sociales. La señorita aquí presente está media queriendo cambiar algunas cosas, entonces nos tiene jodidos como toda buena community. Por eso a ella le echamos las culpas de nuestros atrasos. De todas formas, estamos aquí. Gracias por estarnos acompañando, gracias por tenernos siempre presente. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram como @dimensión593. Pueden encontrarnos en otro tipo de plataformas como Dimensión 593. Si quieren escribirnos y contarnos qué les parece, si tienen alguna anécdota, si tienen algo que quieren mandarnos, escríbanos a dimensión593es.gmail.com. Y como siempre, queriendo agradecerle a All Robot Radio. Bueno, los amigos de All Robot ya no son All Robot Radio. El otro día me llamaron la atención y me dijeron, ya somos All Robot Media. Porque si ustedes ingresan a la plataforma de All Robot, van a poder encontrar podcasts, música, videos, noticias y algunas otras cantidades de información y de entretenimiento muy, muy interesante. Así que los invitamos a ingresar a radio.allrobot.live o a quienes tengan sistema Android, buscar All Robot en su Google Play y descargar la aplicación. Muchas gracias a All Robot por permitirnos ser parte de su familia. Salgan, busquen luces extrañas en el cielo, tómenle fotos, envíennoslas, pónganle llave a su puerta, cierren bien el closet, hagan las paces con el monstruo que vive debajo de su cama, porque él, al igual que ustedes, al oír este episodio, lo único que pudo pensar fue en sus monstruitos.
De nuestra parte, esto es todo por hoy. Esto fue Dimensión 593. Que me les vaya muy bien. Hasta pronto. Esto fue Dimensión 593.